Hola estudiantes, en este video vamos a mostrarles cómo podemos a través del uso de la densidad hacer diferentes cálculos, ¿sí? Y usar la densidad como una aplicación al tema soluciones. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente: con la densidad nosotros podemos, por ejemplo, calcular las masas de los componentes, ¿sí? A partir de sus volúmenes, o los volúmenes a partir de sus masas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener como dato la masa del soluto y con la densidad del soluto calcular el volumen del soluto, o por ejemplo podría, conociendo el volumen del solvente y la densidad, conocer la masa del solvente, o así también, por ejemplo, conociendo el volumen de una solución y su masa, y su densidad, por ejemplo, yo puedo calcular la masa de esa solución, ¿sí? La densidad nos va a permitir establecer relaciones entre la masa y el volumen, ya sea del soluto, del solvente y de la solución. Como ustedes ya saben, la densidad relaciona precisamente estas dos magnitudes, la masa y el volumen, ¿sí? Matemáticamente la densidad se calcula como la masa dividido el volumen. Y de esta fórmula conocida de densidad salen algunas derivaciones. Por ejemplo, yo puedo calcular la masa a partir de multiplicar el volumen por la densidad, o puedo calcular el volumen a partir de la masa dividido por la densidad. Veamos un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, tenemos una solución que se preparó disolviendo 10 mililitros de acetona, ¿sí? Cuya densidad es 0,78 gramos sobre mililitro. Y estos 10 mililitros se disolvieron en 50 mililitros de agua, según este esquema. Tenemos acá, por ejemplo, en un vaso de precipitado, el soluto de acetona, que es un líquido, ¿sí? Una pipeta graduada, que sería de 10 mililitros, por ejemplo, la cual se va a llenar y se va a dejar escurrir, ¿no? Del 0 hasta el 10, o sea, de manera que se van a transferir los 10 mililitros de acetona en esta probeta que ya contenía 50 mililitros de agua, ¿sí? Al mezclar los 10 mililitros de acetona y los 50 mililitros de agua, se obtiene una solución cuyo volumen es 59 mililitros, ¿sí? Recordemos que los volúmenes no son aditivos, ¿sí? Yo no puedo sumar el volumen del soluto con el volumen del solvente para calcular el volumen de la solución, ¿sí? Entonces, esto se determina experimentalmente. Con esta probeta se ha determinado que el volumen de la solución es de 59 mililitros, producto de mezclar los 10 mililitros de acetona con los 50 mililitros de agua, que sería el solvente. Entonces ya tenemos preparada una solución cuyo volumen es de 59 mililitros. Tenemos la densidad de la acetona y sabemos la densidad del agua. Lo primero que vamos a hacer es calcular la masa de soluto, ¿sí? La masa de soluto la vamos a calcular utilizando como herramienta el dato de densidad. Sabemos que la densidad, en este caso voy a poner del soluto, ¿sí? Porque yo lo que quiero calcular es la masa de soluto. Entonces voy a poner, bueno, que la densidad del soluto va a ser igual a la masa de soluto dividido el volumen de soluto. Por lo tanto, como yo quiero calcular la masa del soluto, lo que voy a hacer es despejar de esta fórmula de manera que me quede volumen de soluto por densidad de soluto es igual a masa de soluto. Una vez que tengo esto ya puedo reemplazar los datos, ¿sí? De volumen de soluto sé que eran 10 mililitros multiplicado por la densidad de la acetona, que es el soluto, ¿sí? Recordemos que la acetona nos dicen como dato que su densidad es 0,78 gramos por mililitro. Entonces voy a multiplicar por 0,78 gramos sobre mililitro. Esto me da como resultado 7,8. De manera que ya obtuvimos la masa de soluto. En el punto B nos pide la masa de solvente. En este caso, como el solvente es el agua, ¿sí? Y el agua
tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro, ¿esto qué significa? Significa que un gramo o 1 mililitro de agua equivale a 1 gramo. Por lo tanto, si yo tengo 50 mililitros de agua, equivalen a 50 gramos de agua. O sea que no tengo que hacer ningún cálculo. Yo sé que 50 mililitros de agua tienen una masa exactamente de 50 gramos. Entonces, de esta manera, yo ya conozco la masa del soluto utilizando la densidad y la masa del solvente también utilizando la densidad. Ya podemos calcular la masa de la solución. ¿Cómo vamos a calcular la masa de la solución? Bien, utilizando una fórmula que ya conocemos, ¿sí? Que es que la masa de la solución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Solo nos va a quedar sumar la masa de ambos componentes de la solución. Sabemos ya que lo hemos calculado, ¿no? Que la masa del soluto era 7,8 gramos más 50 gramos que corresponden al agua, nos da como resultado que la masa de la solución es de 57,8 gramos. Entonces ya pudimos calcular con la densidad la masa del soluto, con la densidad la masa del solvente y con la fórmula de aditividad de masas pudimos calcular la masa de la solución. En el otro ítem que sigue, ¿sí? Nos pide la densidad de la solución y también lo podemos calcular con la fórmula, porque si sabemos que la densidad, en este caso de la solución, es la masa de la solución, ¿sí? Es importante tener en cuenta y anotar eso, dividido el volumen de la solución. Entonces, solamente ya con este dato o con esta fórmula podemos reemplazar los datos que ya tenemos y calcular la densidad de la solución, ¿sí? Que será igual a la masa de la solución, que era 57,8 gramos, dividido 59 mililitros, que era el dato que teníamos del enunciado. Hacemos la cuenta y esto nos da 57,8 dividido 59, nos da 0,98 gramos sobre mililitro. Bien. De esta manera pudimos resolver todos los ítems del punto 1. En el punto 2 nos pide completar los datos en el siguiente cuadro. Este cuadro está puesto precisamente para que ustedes aprendan a ordenarse, ¿sí? Y a tener en cuenta bien qué dato corresponde a qué. En este caso, poner los datos del soluto, del solvente y de la solución. No solo los datos que me da el enunciado, sino así también los datos que yo voy obteniendo, ¿sí? Por ejemplo, del soluto nosotros sabíamos que eran 10 mililitros. Este era un dato del enunciado. Y que su densidad era 7,8 gramos sobre mililitro. Otro dato del enunciado. Acá no tengo que hacer ninguna cuenta. Yo sé que el solvente, que es el agua, se utilizaron 50 mililitros. Tampoco tengo que hacer ninguna cuenta. Y que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Tampoco tengo que hacer nada más. Con esto yo ya puedo seguir completando los datos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la masa del soluto la habíamos calculado, ¿sí? Que era 7,8 gramos. Esto lo habíamos calculado nosotros. La masa del solvente también la habíamos calculado o determinado, que era 50 gramos.
Y la masa de la solución, recordemos que habíamos sumado la masa del soluto con la masa del solvente para obtener la masa de la solución, que es 57,8 gramos. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, el volumen, ¿sí? El volumen de la solución también era un dato que se nos daba. Sabíamos que es 59 mililitros. Y la densidad no era un dato que se nos daba, sino que lo calculamos recién. ¿Sí? Recién calculamos que la densidad de esta solución preparada es 0,98 gramos por mililitro. De esta manera tenemos en un cuadro resumidos todos los datos que pudimos obtener, ya sea de los cálculos o del enunciado, ¿sí? Tanto correspondiendo al soluto, al solvente y a la solución en función de su masa, su volumen y su densidad. Bien, ¿qué nos queda por hacer? Nos queda por ahora calcular tanto el porcentaje masa en masa como el porcentaje masa en volumen y el porcentaje volumen en volumen, ¿sí? Con todos los datos que obtuvimos utilizando la densidad, por ejemplo, como herramienta, podemos calcular la concentración de esta solución en todas las expresiones que conocemos, ¿sí? Porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen en volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, relacionando las cantidades, tanto del soluto como de la solución. Como tenemos que calcular en el ítem A porcentaje masa en masa, lo que vamos a relacionar es la masa de la solución con la masa de soluto. Por lo tanto, de este cuadro vamos a usar el dato de la masa de la solución y el dato de la masa de soluto. Entonces tenemos que el 57,8 gramos de solución hay 7,8 gramos de soluto. Por lo tanto, en 100 gramos de solución, ¿sí? Me pregunto cuánto hay en 100 gramos de solución porque quiero sacar un porcentaje, habrá X. Realizo la cuenta. 100 por 7,8 dividido 57,8. Esto me da 13,49. O sea que tenemos 13,49 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Por lo tanto, la concentración es del 13,49% masa en masa. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el porcentaje masa en volumen? ¿Sí? En este caso vamos a relacionar el soluto con la solución. Recordemos que siempre relacionamos el soluto con la solución, nada más que ahora vamos a relacionar la masa del soluto y el volumen de la solución. Vamos a nuestro cuadro y tenemos en cuenta el volumen de la solución con la masa de soluto. Entonces planteamos, bueno, si en 59 mililitros de solución tenemos 7,8 gramos de soluto, cada 100 mililitros de solución, recordemos que siempre que calculemos una concentración tenemos que preguntarnos cuánto soluto hay cada 100, en este caso cada 100 mililitros, tenemos X. 100 por 7,8 dividido 59 me da 13,22. 13,22 gramos de soluto. Por lo tanto, como hay 13,22 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, tenemos que la concentración es del 13,22% masa en volumen. Y ya calculamos el porcentaje masa en volumen. ¿Qué nos queda? Bueno, calcular el porcentaje volumen en volumen. Y si es porcentaje volumen en volumen, vamos a nuestro cuadro y lo que vamos a relacionar ahora es el volumen de la solución con el volumen del soluto. Fíjense que teniendo a mano el cuadro es muy fácil hacer las cuentas, ¿sí? Entonces tendremos que hacer el mismo planteo que en el anterior caso.